Hace más de 1600 años, en el año 272 de nuestra era, en un mundo donde el poder era disputado por espadas y estrategias, surgió un hombre cuyo nombre resonaría a través de los siglos. Este es el relato épico de Constantino el Grande. En una remota ciudad llamada Naissus, hoy conocida como Ni, en lo que entonces era la provincia romana de Moesia, nació el hijo de un ambicioso oficial militar. Su nombre, Flavio Valerio Constantino. Desde su juventud, mostró una valentía y un carisma que lo distinguían entre sus pares. Pero su destino no estaba escrito solo por su talento, sino también por las turbulencias del Imperio Romano. El imperio estaba fracturado. Las guerras civiles consumían sus fronteras, y las luchas internas por el trono dejaban al coloso romano tambaleante. Fue en este contexto de caos, tras la muerte de su padre en el año 306, donde Constantino emergió como un líder destinado a unificar lo que parecía imposible. Aunque su camino hacia el poder estaría lleno de traiciones, batallas y revelaciones divinas. Constantino creció bajo la tutela de Diocleciano, uno de los emperadores más controvertidos de Roma. En esa época, el imperio estaba dividido en un sistema llamado tetrarquía, donde 4 gobernantes compartían el poder, 2 Augustos y 2 Césares. Constantino, siendo hijo de uno de esos Césares, Constantino Cloro, tuvo acceso a las cortes imperiales desde muy joven. Sin embargo, esto no significaba que su lugar estuviera asegurado. Cuando su padre murió en el año 306, Constantino debió luchar contra todos los que intentaban arrebatarle su derecho legítimo al trono. Una de las primeras pruebas importantes llegó cuando Constantino se encontró enfrentándose a Magencio, quien había tomado el control de Italia y África. La confrontación culminó en la famosa batalla del Puente Milvio, cerca de Roma, en el año 312. Antes de la batalla, según cuenta la tradición, Constantino tuvo una visión celestial. Vio una cruz iluminando el cielo, acompañada de las palabras latinas in hoc signo vinces, que significa con este signo vencerás. Inspirado por esta señal divina, ordenó que sus soldados pintaran la cruz en sus estandartes. Y así fue como, bajo el símbolo del cristianismo, logró una victoria aplastante sobre Magencio, quien murió ahogado en el río Tíber durante la batalla. Esta victoria no solo consolidó su poder, sino que marcó un punto de inflexión en la historia de Occidente. El cristianismo, antes una religión perseguida y marginada, comenzó su ascenso como una fuerza dominante dentro del imperio. Pero, ¿por qué fue Constantino tan importante para el cristianismo? Para entenderlo, debemos retroceder un poco y analizar el contexto en el que vivía. Durante siglos, el cristianismo había sido una religión minoritaria y muchas veces perseguida por los emperadores romanos. Los cristianos eran acusados de ateísmo porque no rendían culto a los dioses tradicionales del imperio ni participaban en rituales públicos que consideraban fundamentales para mantener el favor divino. Esto provocó oleadas de persecución, especialmente durante el reinado de Diocleciano, quien lanzó una campaña sistemática contra los cristianos a partir del año 298. Templos fueron destruidos, escrituras quemadas, y muchos fieles torturados o ejecutados. Cuando Constantino ascendió al trono, cambió radicalmente esta situación. En el año 312, promulgó el Edicto de Milán, una declaración conjunta con Licinio, otro emperador gobernante, que garantizaba la libertad religiosa para todos los habitantes del imperio, incluidos los cristianos. Este edicto no solo ponía fin a las persecuciones, sino que también devolvía las propiedades confiscadas a las iglesias cristianas. Era un giro inesperado que transformó la vida de millones de personas. Pero la importancia de Constantino para el cristianismo va mucho más allá de este edicto. No solo toleró la fe cristiana, la favoreció activamente. Por ejemplo, construyó iglesias monumentales en lugares sagrados, como la Basílica de San Pedro en Roma y la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. Estas estructuras no solo simbolizaban su apoyo, sino que también establecían un nuevo modelo arquitectónico que influiría en la construcción de templos durante siglos. Además, Constantino jugó un papel crucial en la consolidación de la doctrina cristiana. Una de las principales controversias de la época giraba en torno a la naturaleza de Jesucristo. Algunos teólogos, como Arius, argumentaban que Cristo no era completamente divino,
mientras que otros defendían su igualdad absoluta con Dios Padre. Esta disputa amenazaba con dividir a la comunidad cristiana, por lo que Constantino convocó el Concilio de Nicea en el año 325. Allí, más de 300 obispos se reunieron para discutir y resolver estas diferencias. El resultado fue la Confesión de Fe de Nicea, que afirmaba la divinidad completa de Jesucristo y sentó las bases para el credo cristiano que sigue siendo fundamental hasta nuestros días. Constantino también utilizó el cristianismo como herramienta política. Al patrocinar a la Iglesia y asociarse con ella, buscaba unificar un imperio fragmentado bajo un solo credo común. Esto no solo fortaleció su autoridad, sino que también ayudó a estabilizar el imperio en un momento de crisis. Aunque nunca prohibió otras religiones ni impuso su fe personal sobre sus súbditos, claramente favoreció a los cristianos, otorgándoles privilegios y recursos que antes habían estado reservados para los sacerdotes de cultos tradicionales. Sin embargo, es importante señalar que Constantino no se convirtió formalmente al cristianismo hasta el final de su vida. Según algunos historiadores, recibió el bautismo en su lecho de muerte, probablemente porque creía que este sacramento limpiaría sus pecados pasados. Esto ha generado debates sobre la sinceridad de su conversión, pero lo que está claro es que su apoyo al cristianismo transformó profundamente la sociedad romana y sentó las bases para el futuro de Europa cristiana. Pero Constantino no se detuvo allí. Sabía que Roma, aunque gloriosa, ya no era el centro estratégico perfecto para gobernar un imperio tan vasto. Buscando un lugar que conectara Europa con Asia, eligió Bizancio, una antigua ciudad griega situada en el estrecho del Bósforo. Allí fundó una nueva capital, Constantinopla, que bautizó con su propio nombre. Esta ciudad, construida sobre 7 colinas como Roma, se convirtió en un símbolo de renovación y progreso. Constantinopla sería la puerta hacia Oriente y Occidente, un lugar donde el comercio, la cultura y la religión convergirían durante más de 1000 años. La construcción de Constantinopla fue un proyecto monumental. Se dice que Constantino mismo trazó los límites de la ciudad con su propia espada, indicando que debería expandirse hasta donde él pudiera caminar. La ciudad estaba diseñada para ser una versión mejorada de Roma, con templos, palacios, acueductos y foros públicos. Incluso trasladó obras de arte y tesoros desde todo el imperio para adornarla. Era un sueño visionario, una declaración de que el futuro del imperio no estaba solo en Roma, sino en un lugar que miraba hacia el este y hacia el futuro. Pero el reinado de Constantino no estuvo exento de controversias. Sus decisiones familiares fueron objeto de rumores y especulaciones. Por ejemplo, la muerte de su propio hijo Crispo y de su esposa Fausta en el año 326 sigue siendo un misterio hasta nuestros días. Algunos historiadores sugieren que Crispo fue acusado falsamente de conspiración, mientras que otros creen que Fausta orquestó la acusación para eliminar a su rival político. Lo cierto es que Constantino ordenó la ejecución de ambos, lo que ensombreció su reputación y planteó preguntas sobre su moralidad como gobernante. A pesar de estas sombras, Constantino continuó reformando el imperio. Una de sus innovaciones más importantes fue la introducción de una nueva moneda, el sólido, que reemplazó al denario como la unidad monetaria principal. Este cambio estabilizó la economía imperial y permitió que el comercio floreciera durante décadas. Además, Constantino implementó mejoras en la administración del ejército, fortaleciendo las fronteras y asegurando la defensa del imperio frente a invasores externos. Cuando llegó su hora final, en el año 337, Constantino dejó atrás un legado que todavía resuena en nuestros días. No solo transformó el imperio romano, sino que sentó las bases de una Europa cristiana. Fue un emperador, un estratega, un reformador, pero sobre todo, un visionario. Constantino el Grande. Un hombre que cambió el mundo desde el momento en que tomó el poder hasta el instante en que entregó su alma. Su historia es un recordatorio de cómo la ambición, el coraje y la fe pueden moldear el destino de las naciones. Pero también nos enseña que incluso los grandes hombres tienen sus fallos y contradicciones. ¿Fue un héroe o un tirano? Eso, queridos amigos, es algo que cada uno debe decidir por sí mismo.